hemos visto bastantes incidentes y bastantes cosas y tanta acción que hemos visto. Yo la verdad es que mi imaginación vuela muchas veces y yo pienso que esto que estamos viendo lo podemos denominar como una serie similar a Star Wars, ¿no? Siempre pienso de esta manera, ¿no? Star Wars, ¿no? O tal vez podemos ponerle un nombre como Church Wars, la iglesia que está en guerra, ¿no? Tal vez los jóvenes me pueden entender un poquito más, yo no tan joven aún, pero pueden tal vez entenderme un poco a qué me estoy refiriendo, ¿no? Iglesia en batalla, ¿no? O la guerra de iglesias, ¿no? Aunque no queremos estar en guerras con otras iglesias, queremos vivir en paz, ¿no? Pero la guerra que mantiene la iglesia contra las fuerzas malignas, ¿no? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra ser humano, no es contra nuestro hermano que está a nuestro alrededor, ni en otra iglesia, ni con nuestros vecinos, sino contra ¿quiénes? Contra los principados, contra las huestes de maldad, contra el enemigo, el enemigo de nuestras almas que siempre está queriendo hacernos daño, ¿no? Entonces, vemos lo que ha pasado, ¿no? Siempre me gusta hacer como una retroalimentación de lo que estamos viendo para saber a dónde nos hemos quedado. Y recordemos que el Señor Jesús termina su misión en la tierra, ¿no? Y comisiona a sus discípulos y les dice, ahora ustedes van a ser mis testigos para continuar con la misión que yo he empezado, ¿no? Ustedes tienen que ir por Jerusalén, ustedes tienen que ir por Judea, Samaria y tienen que llegar a los confines de la tierra, le dice el Señor a sus discípulos, ¿no? Y pues ellos captan la idea, lo entienden, al principio no lo entendían, después lo entendieron claramente, que el Señor sale del escenario físico, Él ya no está entre ellos físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor, no? Los deja, él sigue liderándolos de manera universal, pero les deja un ayudador o un consolador, que recordemos que era la promesa del Padre, vendrá otro en mi nombre, que será el Espíritu Santo, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, ustedes van a poder seguir haciendo la labor que les estoy encomendando, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Recordemos, el día de Pentecostés, la iglesia fue llena del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo, 120 personas, ellos empezaron a compartir el mensaje en las propias lenguas de toda la gente que había venido de todo el mundo, y este poder empieza a transformar la vida de ellos, pero también la vida de muchas personas, y empieza a unirse mucha gente. Y empieza a unirse más gente y más gente a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Ante este crecimiento empieza a venir la oposición. Empieza a venir la oposición, empieza a venir la persecución, porque siempre va a ser así. Y a pesar de la persecución a la cual ellos estaban siendo, ellos estaban siendo oprimidos, ¿no? Ellos reciben amenazas, le dicen, si ustedes predican, si ustedes como iglesia, ustedes siguen predicando este mensaje, pues ustedes van a ser encarcelados, ¿no? Ustedes van a ser encarcelados. Es evidente el poder de Dios en la vida de Pedro y Juan, que a pesar de las amenazas, que a pesar de lo que ellos estaban recibiendo, que fueron encarcelados, los metieron una tarde a la cárcel y los dejaron ahí metidos hasta el día siguiente. Después, ante mucha gente, tuvieron que comparecer. Todos eran sacerdotes, gente que estaba pues ahí pues amarrada. Había, lo que decíamos la semana pasada, había nepotismo. Eran familias enteras que estaban liderando y todos estaban en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Pero ellos, a pesar de las amenazas, a pesar de todas las cosas, ante las consecuencias que podrían venir, ellos le dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Amén. Entonces, ellos igual los siguen amenazando, los sacerdotes los siguen amenazando y ellos le dicen, bueno, la guerra está declarada. En otras palabras, guerra avisada no mata gente, les están diciendo los sacerdotes, ¿no? Y ellos le dicen, no lo hagan, por favor. No sigan, bueno, no les decían por favor, sino ordenándole, no sigan predicando. Y que ellos decían, sí lo vamos a hacer.
Sí lo vamos a hacer, ¿no? Cállense, ni lo sueñen, les decían los Pedro y Juan, ¿no? Entonces la guerra está. Y hermano querido, hermana querida, usted y yo somos parte de una comunidad cristiana. ¿Cuántos son parte de una comunidad cristiana? Amén. Qué bueno escucharlo. Usted y yo somos parte de esta comunidad cristiana. Y así como quiero dejar esto como premisa antes de seguir adelante con el mensaje que estoy compartiendo. Bienvenidos los nuevos. Si es que hay personas nuevas acá, pues bienvenidos. Si no, pues para la comunidad cristiana. Creer en Cristo. Escúcheme acá. Entiende esta premisa, entendamos esta premisa. Creer en Cristo es lo que te hace parte de esta comunidad. Nada más ni nada menos. Lo vuelvo a repetir. Creer en Cristo es lo que te hace parte de la comunidad cristiana, ¿no? Y cuando realmente tú has tenido un encuentro con Dios, hay algo particular que sucede dentro de ti, ¿no? Obviamente, se revoluciona tu vida interior, tu vida espiritual. Naces de nuevo, ¿no? Pero el corazón empieza a desprenderse, a distenderse, ¿no? Con mayor facilidad de todas las cosas, tanto así que se aprieta y se contrae y sufre y se compadece por la gente que está en necesidad. Esto es una de las características que suceden cuando realmente hemos nacido de nuevo. Empiezas a tener compasión, empiezas a tener liberalidad para bendecir, para dar, empiezas a tener libertad para soltar. Pero también empiezas a contraerte, a tener compasión por el necesitado, por el que está en problemas, por el que necesita ayuda, asistencia espiritual, pero también asistencia física, que necesita comer. Esta es una de las características que nos pasa en nuestros corazones, porque esto es algo nuevo que se genera en nuestros corazones, no por ser parte de la iglesia, no porque, ya estoy yendo a la iglesia y me estoy sentando en una silla blanca todos los domingos, no. Esto pasa porque tienes un encuentro real con el Señor Jesús. Es lo que hace que tu corazón empiece a distenderse, a tener mano abierta, pero también a contraerse cuando ves a alguien necesitado. Hermano querido, la fe en Cristo es lo que crea un vínculo de amor con la gente, pero a la vez corta el lazo del deseo desmedido de la avaricia, de las cosas materiales. Creer en Cristo es lo que transforma nuestra vida, revoluciona nuestro corazón. Ahora, veamos lo que está pasando con los creyentes en esta iglesia, ¿no? Nos quedamos hasta el capítulo 4 y en Hechos 4:32 dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían, ¿no? Esto es producto, obviamente, hermanos, de tener un encuentro genuino con el Señor. Empezamos a preocuparnos más por el bienestar de los demás que por nuestros propios lujos, por nuestras propias banalidades. Empezamos a ver las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Y nos damos cuenta, y esto es lo que está pasando aquí en esta iglesia, ¿no? La gente empieza a ver la necesidad, los apóstoles empiezan a ver la necesidad, la gente a su alrededor empieza a ver que hay mucha necesidad, ¿no? Ahora, el crecimiento no solamente, cuando llega, no solamente trae beneficios, mis hermanos, también llegan los problemas. Porque vemos a esta iglesia que está creciendo, pero ya vimos la semana pasada que vienen los problemas de afuera, son encarcelados, son malinterpretados, los amenazan, entonces vienen los problemas de afuera, ¿no? También llegan los problemas porque el enemigo, hermano, nunca se da por vencido. Entienda esto, mi hermano. Si el enemigo no tiene éxito como león devorador, como alguien que es un león que está alrededor nuestro, externamente está tratando de hacer daño, particularmente a ti como persona, como familia, pero también como iglesia, el enemigo está como león rugiente, está rugiendo y tratando de amenazarte y tratando de intimidarte, tratando de hacer daño. Y muchas veces el enemigo no logra su cometido, si no logra éxito si no logra el éxito como león devorador, simplemente lo que hace el enemigo es cambiar la estrategia.
¿Sabes lo que hace el enemigo cuando no tiene éxito desde afuera? Por ejemplo, con el arresto de Juan y Pedro, con las amenazas para asustar a sus dirigentes. Como fracasó en esto, ¿sabes lo que hace el enemigo? Entonces ataca de nuevo como una serpiente sigilosa desde adentro de la iglesia. No puede como el león desde afuera, sigue trabajando y se empieza a meter como una serpiente engañosa en medio nuestro. Y se lo voy a probar hoy con el texto bíblico, con lo que vamos a hablar esta mañana, ¿no? Hermanos, Satanás es homicida y es mentiroso. Quiero que me diga un amén a eso para que lo tenga claro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Satanás es un homicida y mentiroso. Entonces, como no puede de afuera, trata de adentro. Pero la iglesia, hermanos, debe estar preparada para ambos ataques. Tanto para los embates de afuera como para los ataques de adentro, hermano. ¿Amén? Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Levánteme la mano y dice, pastor, estoy de acuerdo con usted. Si no está de acuerdo, I'm sorry con excuse. Pero miren, mis hermanos, ahora aquí estamos en Hechos 4 y la iglesia obviamente había crecido mucho. Habían como unas 8,000 personas, imagínense, tan rápido. Hechos 4, ya 8,000 personas. Y había un gran desafío, había el desafío de sostener a muchas familias. Recordemos que muchas personas después del día de Pentecostés, después de la predicación de Hechos 2, a través de Pedro, muchas personas que estaban adorando en Jerusalén, cuando fueron tocadas por Dios, recuerden, se convirtieron en 3,000. Esas personas, como estaban tan conmovidas con lo que el Señor había hecho en sus vidas, se habían quedado a vivir en Jerusalén. Habían hecho comunidad ahí. Y justamente con la conglomeración de gente, empieza a haber la necesidad. Y había que ayudar a estas personas. Había que sostener a estas personas, ¿no? Y me imagino que había gente sin casas, había gente sin trabajo, ¿no? Y el texto dice en Hechos 4, 33 y 34, por favor sígame con la historia para entender hacia dónde voy, ¿no? Dice, los apóstoles, a su vez con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, ¿qué hacían? Los vendían y llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según la necesidad, ¿no? Hermanos queridos, Dios estaba haciendo algo muy fuerte en esta comunidad, ¿no? Dios estaba haciendo algo muy fuerte en el corazón de estas personas. Pero también junto con ese espíritu de generosidad, ¿no? El enemigo quiere inyectar su veneno, quiere hacer daño. Porque no solamente los problemas vienen de afuera hacia adentro, sino que también vienen de adentro, surgen de adentro mismo y empieza a hacer cizaña en medio nuestro, ¿no? Porque dentro de esta comunidad había algo de tensión. Vamos entendiendo un poquito el contexto de esta comunidad. Había un poquito de tensión ahí entre ellos. Esta tensión venía del pasado, ¿no? Los judíos de Jerusalén, los judíos que vivían en Jerusalén, que habían nacido en Jerusalén, se creían superiores a los judíos extranjeros. Porque los judíos extranjeros eran de procedencia griega, ¿no? Años atrás, cuando hubo la ruptura de los dos reinos, ¿no? Judá, el reino del sur, y Samaria, el reino del norte se mezcló, ¿no? Y había pues una mezcla ahí, y entonces la gente que vivía en Jerusalén, la gente que había nacido en Jerusalén, se creían como los muy superiores, los muy, ¿no? Y había esta discriminación religiosa, ¿no? Pero Lucas, al describir este capítulo o esta historia, él compara el corazón de dos personas. Dos personas, las dos personas habían sido transformadas por Jesús. Dios había tocado el corazón de estas dos personas, habían nacido de nuevo, ¿no? Pero tuvieron diferentes trasfondos y tuvieron diferentes intenciones. Hoy, usted y yo nos vamos a terminar identificando con una de las dos personas. Por un lado,
está Bernabé. ¿Sabe quién es Bernabé? Bernabé se nombra muchas veces en la Biblia, ¿no? Bernabé también, la palabra significa hijo de consolación. Así le habían apodado los discípulos. Miren lo que dice la palabra ahí, ¿no? José, ¿no? Que era un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador o hijo de consolación, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Bernabé, un hombre, un judío cristiano procedente de Chipre, extranjero de procedencia griega, tal vez era un guayaco, o tal vez era un venezolano, o tal vez era un quiteño que ha venido a vivir a Manta y está aquí entre nosotros y está haciendo plata. ¿Y este quién se cree? Y por otro lado tienes a Ananías y Zafira, cristianos y judíos de la capital, pura cepa, manaba de cepa, sangre pura. Y entonces había un asunto interno ahí entre ellos, ¿no? Algo que no estaba bien, algo que estaba molestando, ¿no? Ahora, ¿quién era Bernabé? Para entender un poquito la historia, ¿no? Bernabé fue un dador generoso, hermanos. Y Bernabé ilustra exactamente lo que el doctor Lucas está describiendo. Que había gente que estaba vendiendo sus posesiones y estaba dando. Entonces Lucas pasa de un relato general que había gente que estaba dando a personas en particular. Dice, por ejemplo, este hombre llamado Bernabé hace lo siguiente, ¿no? Y Bernabé tenía un ministerio importante en la iglesia, ¿no? Y es por eso que se lo está mencionando aquí en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento como 24 veces, ¿no? En todas las epístolas, en el libro de Hechos, 24 veces se lo menciona a Bernabé, ¿no? Es más, Bernabé fue quien animó a Pablo, ¿para qué? Lo integró con los demás apóstoles. Eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar a la historia. Pero también animó a su sobrino Juan Marcos, así se llama mi hijo, el segundo, que canta. A Juan Marcos lo animó porque cuando se lo llevan en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se lo llevan a él. A la primera, Juan Marcos, muchacho todavía, inmaduro, se desanima y se vuelve a Jerusalén, ¿no? Pero él lo anima y le vuelve a dar otra oportunidad, ¿no? Después de su fracaso, ¿no? Bernabé era un hombre lleno del Espíritu que estimuló a la iglesia a dar todo al Señor. Esta persona era Bernabé. ¿Y qué hace Bernabé? Vende un terreno. Es posible que el terreno de Bernabé haya sido una propiedad que tenía en Chipre. Para que ustedes sepan, Chipre era una isla paradisiaca. Y es probable que este terreno que tenía Bernabé allá en Chipre, él dijo, bueno, voy a venderlo y voy a dar todo lo que gano, lo voy a poner a los pies de los apóstoles. Para mitigar la necesidad que hay entre tanta gente que se ha quedado aquí en Jerusalén, tantos necesitados que tenemos aquí, ¿no? Entonces este hombre vende el terreno, entrega el dinero, ¿no? ¿Para qué? Para el bienestar de los demás, ¿no? ¿Y sabes por qué? Una vez más te lo digo, porque creer en Jesús de manera real siempre creará compasión por la gente y cortará la avaricia de poseer, de guardar más y más y más en nuestros corazones, sino de bendecir a los demás, ¿no? Yo recuerdo, hermanos, cuando fue el terremoto aquí, el 16 de abril. Este año, ¿cuánto fue? 6 años que cumplimos, ¿no? 6 años. La iglesia a nivel mundial, yo por lo menos puedo hablar de Asambleas de Dios. La iglesia a nivel mundial se movilizó para bendecir y suplir las necesidades. Los más antiguos pueden recordar cuánta ayuda llegó aquí a Manta, mis hermanos. Yo no sé si usted lo puede recordar. Yo no estuve, realmente, yo todavía estaba en Guayaquil. Pero me dijeron que este auditorio estaba lleno de víveres.
que solamente había como un cuadrito donde se seguían congregando, porque ahí de un espacio para allá, de un espacio para allá, había pues víveres, había agua, habían medicinas, habían electrodomésticos. Y yo lo sé porque de Centro Cristiano de Guayaquil, cuando yo todavía estaba allá, estábamos allá con nuestra familia, salieron furgones que llegaron aquí a entregar cosas, a bendecir. Y sé que de aquí, esto fue distribuido por toda la ciudad y por varios lugares en Manabí. Y todo el mundo nos movilizamos, ¿no? Dejamos nuestra comodidad, porque un reflejo de estar cerca de Jesús es que me importa tu bienestar. Me importa tu bienestar. Para que ustedes sepan, yo en esa época pude levantar, ¿ustedes quiénes conocen la playa Canoa? Aquí en Manabí. Bahía de Caracas, pasa San Vicente, Briceño, Canoa. María toda sabe de qué estoy hablando, ¿no? Ahí logramos levantar el Centro Cristiano de Canoa. Dejamos ahí unos obreros, ¿no? Pudimos también bendecir, llevar cosas, ayudar, bautizamos a algunas personas. Y creo que la iglesia sigue funcionando allá. Por ahí tengo algunos contactos de vez en cuando con el obrero que está al frente. Pero cuando tú tienes un corazón compasivo como el de Bernabé, cuando tú realmente has tenido un encuentro personal con Dios, querido hermano, querida hermana, tú siempre vas a preguntar, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar? Y si usted echa una mirada para atrás, usted se va a dar cuenta que hay 2 tachos rojos ahí atrás. Esos tachos rojos dicen ahí, banco de alimentos. Ese banco de alimentos fue implementado en el tiempo de la pandemia, nos funcionó mucho. Hay familias aquí que pueden corroborar que como iglesia, todas las semanas hacíamos un recorrido para bendecir y llevar fundas de comida, ayudar a los que se habían quedado sin trabajo, a los que estaban encerrados en sus casas. Nos movimos, gracias a Dios. Pueden algunos decir amén, porque así fue. Pero hemos dejado de manera intencional esos tachos rojos ahí porque anhelamos que nosotros como iglesia sigamos teniendo ese mismo corazón de Bernabé, de traer por lo menos cada semana un atún. Si Dios te bendice más, traer una funda de víveres, alimentos no perecibles, traer algo, ¿no? Para poder ayudar. También puedes dejar dinero si tú quieres para comprar. Tú dices, no tuve tiempo de ir a comprar, pastor, pero ahí dejo algo para que puedan ir a comprar. Porque ese es el corazón, hermanos, que usted y yo tenemos que tener, de ser generoso, de bendecir a otros. Y ese es el corazón y es la actitud de Bernabé. Por un lado vemos a este Bernabé con un corazón abierto. De vender un terreno en una isla paradisiaca y decir, aquí está. Lo hago porque quiero ayudar a toda esta gente que está aquí, que tiene necesidad. Entonces, por un lado tenemos a Bernabé, pero por otro lado tenemos a Ananías y Zafira. Un matrimonio que, como le dije al principio, ellos habían sido naturales de Jerusalén. Gente de cepa, manaba de cepa, de pura raza. Y usted puede ver en los versículos de Hechos 5 al 1 al 2, ¿no? Que es una historia muy similar a la de Bernabé, pero a la vez muy diferente. Muy similar, pero muy diferente. Dice así la palabra, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, ¿no? Con el consentimiento de su esposa, porque siempre los esposos lo que la esposa dice, pues así hacemos. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Ahora, Ananías y Zafira, como les digo, hermanos, eran de procedencia judía, ¿no? Descendientes de los patriarcas, ¿no? No se dice mucho de ellos. No se dice si tenían familia, si tenían hijos. Lo que sí dice la Biblia es que los dos se pusieron de acuerdo
para vender una casa y dar una parte del dinero, ¿no? Y hasta ahí estaba todo perfecto, mis hermanos. Porque tú puedes tener tus posesiones, tú puedes tener casas, puedes tener dinero en el banco, puedes tener terrenos, y eso es tuyo. Eso te pertenece a ti, mi hermano. Todo está bien si tú quieres hacer una transacción, vender, comprar, hacer lo que quieras, porque obviamente tú eres mayordomo del Señor, pero eso es tuyo, ¿no? Puedes vender e incluso puedes bendecir, decir, esta parte la voy a guardar o esta parte es para comprarme un carro y esta otra parte es para bendecir la iglesia o es para dar mi diezmo o voy a dar solo una ofrenda. Eso es problema tuyo, de nadie más. Tuyo. El problema, hermanos, surge es cuando Ananías y Zafira, cuando se descubren las intenciones del corazón de Ananías y Zafira y deciden vender y dar parte del dinero y decir, esto fue todo lo que costó esta propiedad. Allí está el problema. Alguien dijo lo siguiente en una ocasión, me llamó la atención esta frase. La generosidad jamás se va a definir por lo que das, sino cómo lo das. Y a lo largo de la Biblia, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que es así. No es lo que tú das, no es cuánto das. Es una viuda que dio todo lo que tenía. Y Dios sabía en su corazón, Jesús sabía en su corazón, sabía lo que significaba para esa viuda, lo que ella estaba dando. Y eran unas moneditas. Es más importante, hermano, no te evalúes de cuánto estás dando, de qué estás haciendo, sino cómo estás dando y cómo lo estás haciendo, o qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Eso es más importante, tu corazón, tus intenciones. Ahora, hermanos, quiero que veamos la profundidad de esto, ¿no? Porque el enfoque no está en que des más. Gloria a Dios si puedes dar más. Bendito sea el Señor. Sino que salgas de este lugar convenciéndote, hermano, de que no hay nada más importante que vivir cerca de Jesús. Se perdieron de decir un buen amén. Lo más importante es que tú y yo podamos tener una relación genuina, real con nuestro Señor Jesús, más que dar. El dar, las otras cosas, tu servir, son consecuencias de tu relación con Dios. Es consecuencia de cuán cercano estás, tan cerquita de Dios está tu corazón con el Señor. Eso es consecuencia de eso, hermanos, ¿no? Y ese es el mensaje de hoy. Yo no estoy predicando aquí, cuidado con dar como Ananías y Zafira y por eso decir, no estoy predicando eso. Estoy predicando de tu relación, mi relación con Dios. Hay un escritor llamado George MacDonald que dice lo siguiente: la mitad de la miseria en el mundo resulta cuando la gente trata de aparentar en lugar de tratar de ser lo que debe ser. Y Ananías y Zafira trataron de fingir en su exterior algo que no experimentaban, ¿no? Pero que deseaban en su interior. Lo vuelvo a repetir, hermanos, no es un trabalenguas. Ananías y Zafira trataron de fingir en su exterior algo que no experimentan, pero desearían en su interior. Por otro lado, Bernabé es un reflejo de lo que vive en su relación con el Señor. Ananías y Zafira aparentan algo que no son, pero lo desean. Y como lo desean, entonces tienen que fingir. Y eso no se puede fingir. Tu relación con Dios no lo puede fingir. Son elementos internos intangibles que tú y yo no lo podemos decir. Por eso que cuando el Señor está con Nicodemo, el Señor está tratando de explicarle lo que es nacer de nuevo. Nicodemo estaba como cuando don Ramón le está explicando al chavo cómo jugar bolos. Y el chavo se imagina ahí pinos, árboles, y piensa que tiene que empezar a darle con la bola de boliche a los pinos.
Muchas veces así estamos cuando no hemos nacido de nuevo, cuando todavía no somos hijos de Dios y tratamos de fingir lo que no somos, tratamos de aparentar lo que no somos. Y eso es lo que pasa con Ananías y Zafira, ¿no? Ellos quieren que los demás piensen que son personas que aman al Señor. Y eso no se puede, es imposible. Leamos los versículos del 3 al 11. Mire cómo es el desenlace de esta historia. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender, escuche, miren lo que Pedro le dice, está aclarando esto, ¿no? La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, porque es tuya, ¿no? Y después de venderla, el dinero, aún incluso cuando la vendiste, le dice, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Le dice. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y mintió. Abróchese los cinturones, hermano, porque a veces uno dice, wow. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y después unos muchachos lo levantaron y lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, qué interesante, la esposa no sabía nada de lo que había pasado con su esposo. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? ¿Había oportunidad para ella? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta y ellos también te sacarán cargando a ti, ¿no? Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, también carga ese saco. La sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Hermano querido, ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Poner una fachada encantadora a fin de esconder el pecado despreciable que había en sus vidas, ¿no? Y ese pecado cortó o les costó la vida, hermano, ¿no? Mire, sin duda usted y yo, por eso le dije, póngase el cinturón de seguridad, porque sin duda usted y yo nos podemos escandalizar por esto, ¿no? Y podemos decir, pero como que es injusto, ¿no? ¿Por qué leemos que Dios mató a 2 personas simplemente porque mintieron en cuanto a una transacción de negocios y de su ofrenda a la iglesia? ¿No? Pero cuando se consideran algunos aspectos relacionados con su pecado, hay que convenir que Dios fue justo en su castigo. Y voy a explicarles por qué rápidamente, hermano. Número 1, el pecado de Ananías y Zafira fue motivado en primer lugar por Satanás. ¿Recuerda la serpiente? Satanás no puede muchas veces por fuera hacerle daño a la iglesia. Pero como no puede, trata de entrar en los corazones de las personas. Y muchas veces usted y yo podemos ser, aunque no lo queramos, instrumentos del enemigo. Aunque usted no lo quiera, y aunque usted no se dé cuenta muchas veces, porque estamos así, no nos podemos dar cuenta del error que estamos cometiendo. Y entramos en murmuración, le damos lugar al diablo, entramos en mentiras, cizañas, falta de sujeción a la autoridad, murmuración, divisiones, contiendas. Y aquí mentirle al Espíritu Santo, hermano. Mentirle al Espíritu Santo. Porque nos estamos dejando llevar motivados y aunque decimos no y tapamos esto con una falsa piedad. Ay, que yo soy el siervo del Señor.
Ay, es que no, yo soy aquí la víctima. Tapamos esto con una falsa piedad, hermanos. Y somos instrumentos del enemigo muchas veces. Incluso creyentes genuinos el enemigo logra que siga sus órdenes. Por eso es que usted y yo debemos cada día, hermanos, vestirnos de la armadura de Dios para poder batallar contra las acechanzas del diablo. Vestirnos, ¿no? Porque somos creyentes y estamos en peligro de dejarnos usar por Satanás para lograr sus perversos propósitos. Por eso es que es fuerte la magnitud del pecado de Ananías y Zafira. Porque fueron motivados por Satanás. Número 2, hermanos, sigo con este mismo hilo. Satanás es mentiroso y es homicida. ¿Y sabe qué significa esto? Que el pecado de estas personas, de Ananías y Zafira, fue motivado por el orgullo. Sí, el orgullo, hermanos. El orgullo, querido hermano, es un pecado que Dios especialmente detesta y castiga. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que Dios da gracia al humilde. Qué hermoso es escuchar eso. Dios da gracia al humilde. ¿Qué significa eso? Que Él te sostiene. Cuando tú eres humilde, aunque eres imperfecto, aunque tienes tus luchas, tus problemas, pero tú tienes esa humildad de reconocer que necesitas de un Salvador, un Dios, Él te levanta, Él te sostiene. Pero dice, mira de lejos al altivo, mira de lejos al orgulloso. Al Señor le apesta el orgullo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ni siquiera trata con el orgulloso. Déjalo que se tropiece solito. Porque así es el orgullo. ¿Y qué pasaba con estas personas? Tenían ese orgullo, ¿no? Decir, no, pero yo soy superior, yo soy de aquí, de la capital, yo soy de Jerusalén, yo soy manaba de cepa. Entonces, no nos podemos quedar atrás, ¿no? Tenemos que también hacer algo nosotros, mostrar algo, ¿no? Yo me imagino esto, hermanos, mientras la gente estaba felicitando a Bernabé. Muy bien, Bernabé. Gracias por ese sacrificio que estás haciendo. Ellos estaban viendo. ¿No? Y viene Satanás y les susurra a esa pareja y les dice, ustedes también pueden disfrutar de este tipo de gloria. Pueden hacer que otros piensen que son tan espirituales como Bernabé. Y ellos no resistieron esa voz del enemigo. Ellos se sometieron a él y planearon la estrategia. Hermano querido, esto es similar cuando Jesús reprendió a los fariseos. Porque los fariseos era lo mismo, hermanos. A ellos les encantaba llamar la atención de sus ofrendas. A ellos les encantaba que la gente vea, que toquen trompeta cuando ellos llegaban con su cofre de ofrenda. Y que la gente los vea, ¿no? Que la gente les dé felicitaciones, que la gente les dé su palmadita. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Eso es todo lo que van a recibir. La gloria de los hombres, el aplauso del hombre, es lo único que van a recibir ustedes, ¿no? Todo lo que poseemos, hermano, Dios nos los ha dado. Dios te lo ha dado. Nosotros somos solo mayordomos, no somos dueños, hermano. Lo predicamos la serie anterior, hermanos. Somos mayordomos y debemos usar lo que Él nos ha dado para la gloria y honra de Él, mi hermano, mi hermana. Todo se lo debo a Él, todo se lo debemos a Él, hermanos. Y ojalá que usted y yo guardemos nuestro corazón de caer, dejarnos ser instrumentos del enemigo, o caer en el orgullo, o dejarnos escuchar esa voz que nos habla de querer aparentar, de querer ser lo que no somos. Hermano querido, Dios ama a su iglesia. Y a veces como que caemos en esto, como el Señor es un Dios de gracia. El Señor es un Dios de amor, ¿no? Dios ama a su iglesia.
¿Y sabe por qué Dios ama a su iglesia? Porque fue comprada con el precio más alto que pueda haber, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él ama a su iglesia, hermanos, ¿no? Y la iglesia ha sido puesta en la tierra, hermanos, para glorificar y hacer la obra de Dios, ¿no? Pero ¿qué quiere hacer Satanás? Quiere destruirla. Satanás odia a la iglesia, hermano, y la manera más fácil de hacerlo para Satanás es usar a los que están dentro de la iglesia. Y esto se lo digo porque somos una iglesia en crecimiento, así como la iglesia primitiva. Y en medio del crecimiento van a haber desafíos. En medio del crecimiento van a haber situaciones similares a las de Ananías y Zafira. Va a haber gente que se quiere levantar para meter cizaña. Va a haber gente que quiere murmurar. Va a haber gente que quiere, o se enorgullece, que dicen, yo soy mejor que ese pastor. Yo me merezco más estar ahí. O dicen, no, yo me merezco estar en el liderazgo. Hermano querido, esta iglesia tiene más de 15 años. Y déjeme decirle, querido hermano, que esta iglesia, como Satanás sabe que esta iglesia tiene un gran potencial aquí en esta ciudad, el enemigo la ha atacado mucho. Tal vez usted no ha estado aquí cuando pasaron muchas cosas. Pero hay hermanos que sí, que han sufrido y que han trascendido en el tiempo. Algunos los estoy viendo, yo sé quiénes son y algunos que no han llegado hoy. Pero que vieron muchas cosas, que pasaron muchas cosas. Porque el enemigo muchas veces levanta gente de aquí mismo, de adentro, falsos cristianos, gente que realmente no tiene una relación con Dios, o que tal vez fueron genuinos, pero se dejaron utilizar por el diablo. Y el diablo siempre ha querido tirar al piso esta iglesia. Pero no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Aquí estamos firmes. Aquí seguimos firmes, fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, yo me ponía a pensar esta semana. Imagínese si Pedro no hubiera tenido discernimiento y no se hubiera dado cuenta del pecado de Ananías y Zafira. ¿Qué hubiera pasado? Es probable que Ananías y Zafira se hubieran podido convertir en personas influyentes en la iglesia y hubieran causado con el tiempo mayor daño. A veces Dios permite estas cosas de arrancar de raíz algo para que después las consecuencias no sean más grandes. El que tiene oídos para oír, que oiga. Creo que esta es una palabra que Dios está dando a esta iglesia hoy. A veces el Señor permite a tiempo desarraigar algo para que más tarde las consecuencias no sean peores. Para que más tarde las consecuencias no sean peores. Mire, hermano, aquí quiero terminar y quiero aplicar un poco esto. Es muy fácil condenar a Ananías y Zafira por su hipocresía, pero muchas veces nosotros tenemos que examinar nuestras propias vidas, amados, ¿no? A ver si nuestra profesión de fe está respaldada por nuestra práctica, si hay una coherencia entre lo que decimos ser y entre lo que somos realmente. Es importante que hagamos un inventario espiritual en nuestra vida. Si realmente somos sinceros cuando oramos en público, ¿no? Cuando cantamos las alabanzas y cuando le adoramos a Él. Dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que Dios nos libre de estar en esta posición en nuestra vida, hermanos. Que Dios nos guarde. Yo le pregunto, imagínense si Dios hiciera lo mismo con Ananías y Zafira en estos tiempos. Yo creo que la iglesia estuviera vacía, perdón que lo diga así. Ay, Dios mío, que Dios nos guarde. ¿Cuántos miembros quedarían en la iglesia si Dios castigara de la misma manera?
Póngase solo a pensar en esto. Querido hermano, debemos tener claro lo siguiente. Que quede claro, por favor, no malinterpretemos la palabra. Debemos tener claro que el pecado de Ananías y Zafira no consistió en robarle dinero a Dios. No consistió en eso, hermano. Sino en mentirle y robarle la gloria al Señor. Mire lo que dice, hermano, para que quedemos claros. Hechos 5, versículo 4 y versículo 9 dice, ellos no tenían ninguna obligación. Esta es otra versión, me gusta esta versión como lo dice, ¿no? Ellos no tenían ninguna obligación de vender la propiedad y habiéndola vendido no tenían ninguna obligación de dar nada del dinero a la iglesia, ¿no? ¿Cuál era el reconocimiento? ¿Cuál era el deseo? Reconocimiento, ¿no? Y eso concibió el pecado en sus corazones. Ahí estaba el problema. Pero miren, hermanos, a veces no entendemos los caminos del Señor. A veces cuando pasan cosas así, présteme atención acá que ya voy a terminar. Cuando pasan cosas así, no las entendemos y pensamos que todo se ha acabado. Imagínense, 2 muertos. ¡Qué lástima! 2 muertos en la iglesia. Digo, Señor, guárdanos de que pasen cosas aquí. Pero los caminos del Señor Él los sabe. Y nosotros no los entendemos, hermanos. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de esto? Dice que un avivamiento de temor santo cundió en la iglesia y en todos los que oyeron el relato. Imagínense, ¿se da cuenta cómo se desarrolla esta trama? Church Wars. Hemos pasado de gran poder, Hechos 2, Hechos 3, el cojo. Hemos pasado de gran poder, hemos pasado a abundante gracia y de abundante gracia hemos pasado a gran temor. Y estas 3 cosas deben haber en la iglesia. Gran poder, abundante gracia, pero también usted y yo tenemos que llenarnos de gran temor. ¿Y sabe por qué? Porque dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, cuidado con abusar de la gracia de Dios. Cuidado con creer que podemos seguir viviendo en pecado, viviendo haciendo lo que nos dé la gana, en libertinaje. Que llamemos la gracia de Dios o la confundamos con libertinaje. Hermano, Dios es fuego consumidor. Y así como decimos cuando, la sanidad, las lenguas, el poder, el discernimiento, la profecía, decimos, no, es que... Y peleamos con los conservadores, no, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los conservadores dicen, no, eso fue para el tiempo apostólico. Y siempre los pentecostales somos buenos en decir, no, el Señor es el mismo ahora. Y yo creo eso, que el Señor sigue haciendo milagros, que el Señor sigue derramando sus dones. Pero ¿por qué en este sentido como que nos olvidamos también de que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Así como castigó a Ananías y Zafira por la hipocresía, por el pecado, por dejarse guiar por Satanás, aún puede hacerlo. Aún puede hacerlo. Así que tengamos mucho temor y reverencia, porque el Señor es fuego consumidor. Amén.